El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Cada domingo, después de leer el Evangelio, el sacerdote hace la homilía. Y justo después de la predicación, de la homilía o del sermón, como se le suele llamar, proclamamos nuestra fe. Y cuando proclamamos nuestra fe, si recordáis, decimos en el credo que Jesucristo, después de resucitar, ¿qué hizo? Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Inmediatamente decimos: creo en el Espíritu Santo. Digo esto porque el misterio que hoy celebramos está conectado, todo el misterio de salvación está conectado. Hoy celebramos que Cristo sube al cielo para que la otra semana celebremos el misterio de la venida del Espíritu Santo. Cristo sube al cielo glorioso como Señor y Salvador, resucitado, vencedor de la muerte, y después de haberse aparecido durante varias veces u ocasiones a los discípulos, ahora sube al cielo y va a enviar la promesa del Padre, como hemos escuchado en la primera lectura. Los textos de la palabra de Dios de hoy nos pueden iluminar en gran medida. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos invita a pensar en la experiencia de la comunidad cristiana. Fijaos que la lectura de los Hechos de los Apóstoles inicia con una dedicatoria. Lucas, el médico Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, escribe al inicio la dedicatoria: Te escribo esto, querido Teófilo, porque ya antes te conté lo que pasó con la vida del Señor. Ese ya antes se refiere al Evangelio de Lucas. Y ahora te voy a contar lo que sucedió después de que Él ascendió al cielo. Ahora viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sería bueno que en algún momento nosotros nos demos la tarea de leer completo el libro de Lucas, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a encontrar una riqueza grande. Lucas, el evangelista Lucas, nos transmite una riqueza grande. Y un dato curioso que podréis encontrar es que Lucas es uno de los autores de la Biblia que más veces menciona el Espíritu Santo, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. Personalmente creo yo que si a San Lucas le quitamos el tema del Espíritu Santo, no tendríamos Evangelio de Lucas y no tendríamos Hechos de los Apóstoles. Así que digo esto para invitaros a leer tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles de continuo, es decir, después de un libro el otro. Pues Lucas, cuando escribe, le dice a Teófilo: mira, lo que sucedió es esto, que Jesús antes de subir al cielo lo reunió, les dio indicaciones y les dijo: esperad a que se cumpla la promesa del Padre. Juan os bautizó con agua, pero vendrá el Espíritu, seréis bautizados con el Espíritu. Por eso es que en la iglesia tenemos el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. En el sacramento del bautismo
todos nos convertimos en hijos, hijas de Dios, y en la confirmación se nos da el don del Espíritu Santo. Aquí cobra sentido los sacramentos de la iglesia, pues la indicación de Jesús es: esperad aquí y recibiréis la fuerza de lo alto, y cuando ya hayáis recibido esa fuerza, entonces iréis a predicar el Evangelio. Qué bonito como nos lo enseña San Lucas. Llamados por Jesús, convocados por Jesús para recibir la gracia del Espíritu y después ser enviados a predicar. Y si nosotros continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos ha leído el comienzo en la primera lectura, Hechos 1, en el capítulo 12 nos narra lo que pasó el día de Pentecostés, pero de eso vamos a hablar el domingo próximo. En el Evangelio, por otra parte, escuchamos las indicaciones de Jesús. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dice que vayan al mundo entero y proclamen la buena noticia a toda la creación. Fijaos, dice Jesús: id y proclamad el Evangelio a toda la creación. La iglesia sigue siendo fiel al mandato de Jesús. La iglesia sigue predicando el Evangelio, la buena noticia de salvación a toda la creación. E inmediatamente Jesús agrega algo que es importante no olvidarlo nunca: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Fijaos, la tarea de la iglesia es anunciar el Evangelio. Mi misión ahora mismo es predicar el Evangelio. Mi misión no es convertir a ninguno de vosotros. La tarea del pastor, la tarea del predicador no es convertir a nadie. La tarea del predicador, del pastor, es proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio, y ya aquel hombre o mujer que abra su corazón a la palabra, crea, se haga bautizar, es decir, viva los valores del Evangelio, se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Es importante prestar atención a este detalle, porque la iglesia sigue predicando el Evangelio, aun cuando no es escuchada, aun cuando es perseguida. La iglesia sigue predicando el Evangelio de Jesús. Y llegará el día, queridos hermanos, en que todos, de esto no se escapa ninguno, estemos jóvenes o mayores, un día todos nos vamos a morir y nos vamos a presentar delante de Dios en el tribunal del cielo. Y ahí no habrá pero que valga, ahí no habrá excusa. Ese día, lamentablemente, muchos le darán la razón a la iglesia. Ese día, esperamos en Dios, no sea tarde para ninguno de nosotros, pero muchos le darán la razón a la iglesia. Pues, como os decía, la iglesia fiel a Cristo sigue predicando aun cuando no es escuchada. Nosotros proclamamos la palabra con la firme esperanza en Dios. Yo, cuando pienso en la palabra de Dios, en la predicación, pienso en lo que hace el campesino, que va, siembra la semilla con la esperanza de que un día dé fruto. Recuerdo yo de pequeño, nosotros sembrábamos el frijol, las alubias rojas se llaman aquí, y el maíz. Y nosotros lo sembrábamos con la esperanza de que un día naciera, diera fruto, y nos alegrábamos cuando daba fruto. Pues esa misma es la esperanza de la iglesia. Anuncia a Cristo, predica a Cristo con la esperanza que un día dé buenos resultados. La iglesia es madre y maestra. La iglesia es como nuestras madres, como vosotras que sois madres. ¿Qué es lo que hace una madre o un padre? Le dice al hijo, a la hija: hijo, ten cuidado, no hagas esto, evita esto. Y la madre suele dar indicaciones. Y uno de hijo, porque todos pasamos por esa experiencia, a veces hacemos caso, a veces no hacemos caso. Pero llega el día en que nos tocará tomar una decisión o hacer una acción en la que vamos a recordar las palabras de nuestra madre. Y nosotros mismos en nuestras pláticas, ¿qué es lo que decimos? Es que mi madre decía, es que mi padre decía. ¿Veis? Así es la iglesia. La iglesia es una madre que sigue anunciando el Evangelio con la esperanza de que los hombres y mujeres un día dejen que la palabra
produzca fruto en su corazón. Y dice Jesús que los enviados a anunciar el Evangelio se enfrentarán con situaciones muy difíciles, pero lo más importante es el anuncio del Evangelio. Para nosotros, he de decirlo, es fácil muchas veces tomar este texto de la palabra del Evangelio de San Marcos 16 y leer, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Yo cuando lo leo pienso en tantos hombres y mujeres que han ido por el mundo anunciando el Evangelio. Pienso en los mártires, pienso en los santos, pienso en tantos hombres y mujeres que les ha tocado sufrir y padecer mucho para que el Evangelio sea anunciado, sea predicado. Pues hoy nos alegramos porque Cristo el Señor ha subido al cielo. Y como os decía al inicio de la misa, Él nos ha trazado el camino. Por eso es que al inicio del cristianismo, a la vida cristiana se le llamaba el camino, porque se sigue el camino de Jesús. El camino de Jesús a Jerusalén, es decir, a la muerte dolorosa, pero también el camino de Jesús a la resurrección. Y ahora seguimos el camino de Jesús hasta la patria definitiva, es decir, hasta la gloria del cielo. Nosotros nos llamamos parroquia, y parroquia quiere decir el que va de paso, ave de paso diríamos, en un lenguaje más sencillo. Pues nosotros vamos de paso por este mundo. Nuestra patria definitiva es el cielo, llegar a donde Cristo ha subido glorioso y está sentado a la derecha del Padre. Pues hoy pidamos al Señor una gracia, digámosle: Señor, dame la gracia, dame el don de perseverar todos los días hasta que un día pueda llegar al cielo donde estás tú. Que Santa María nos acompañe en este camino. Profesemos la fe. Creo en Dios.